Muy buenas noches, estimada docente. El día de hoy, en la asignatura de Antropología Cultural e Histórica de los Pueblos Andinos, vamos a hablar sobre un tema importante que corresponde a la implementación de un sistema educativo intercultural equitativo y armónico. Al respecto, vamos a empezar con una pequeña introducción, que no es más que un alcance respecto del trabajo realizado y de la docente a quien se le realizó la entrevista. En el presente informe se aborda una entrevista realizada a la ingeniera María Belén Novillo, docente de la Unidad Educativa Particular Antonio Peñacelli de la ciudad de Loja, con la finalidad de identificar los puntos de vista y las experiencias de la docente que puedan contribuir a la implementación de un sistema educativo intercultural equitativo y armónico. Como objetivos tenemos identificar los puntos de vista y las experiencias de la docente que puedan contribuir a la implementación de un sistema educativo intercultural equitativo y armónico, conocer los desafíos y oportunidades en la implementación de un sistema educativo intercultural, reconocer los fundamentos teóricos que sustentan la importancia de la implementación de un sistema educativo intercultural. Aquí tenemos planteado el cuestionario o las preguntas que se hicieron a la docente, pero antes es importante hablar un poco de los antecedentes respecto de la educación intercultural bilingüe. Sí, vale rescatar que durante los gobiernos y desde 1830 que Ecuador nace como república con la primera constitución realizada en la ciudad de Riobamba, hasta la constitución de 2008 realizada en Montecristi por el presidente Rafael Correa, perdón, o en el gobierno del presidente Rafael Correa, vale decir que poco o nada se ha tratado sobre la inclusión de en el sistema educativo o en el currículo sobre un sistema intercultural bilingüe. Esto sobre todo en etapas anteriores. Ya en el gobierno del presidente Yamil Maguad, aunque no se incorpora de forma total una educación intercultural bilingüe, ya se logra rescatar, por ejemplo, la defensa de pueblos y nacionalidades indígenas, el rescate de su cultura, de sus derechos, la equidad e igualdad ante la sociedad, y luego en el gobierno del 2008, del presidente Rafael Correa, se ahonda mucho más en esta problemática y de hecho se apoya muchísimo más, ¿sí? Ya hablando de una etapa contemporánea, ¿sí? Después de que Ecuador pues ha tenido más de o aproximadamente 200 años de vida, perdón, republicana, es que se topa este tema, ¿no? Entonces, vale mencionar que prácticamente en el 2008 es que se topa esa situación, se incluye en el currículo nacional una educación intercultural bilingüe, por ejemplo, sobre todo en aquellos espacios o aquellos lugares en donde los pueblos y nacionalidades tienen o han tenido históricamente una educación deficiente, se ha tratado de defender primero que no se pierda la lengua materna. Por ello es que los docentes de esas instituciones tienen que eh, o impartir una educación bilingüe, ¿no? Rescatando especialmente la lengua materna. Por ejemplo, en Saraguro, la lengua materna denomina el quichua, ¿no? Y en segundo orden, el castellano, que es una lengua, si se quiere, secundaria, ¿no? O invasora, por decirlo así. Bueno, aquí tenemos el cuestionario, lo vamos a pasar de forma breve, ¿sí? Porque luego se hará perdón, se hará el análisis de estas preguntas en la parte posterior, ¿no? Sí, ahí tenemos algunas preguntas. Bueno, perdón, aquí nos movimos un poquito, ¿sí? Vamos a analizar las respuestas y luego yo haré una explicación general respecto de aquello. Dice, durante la entrevista, la docente enfatizó la relevancia de respetar y valorar las diferencias culturales en la educación, subrayando la necesidad de promover la enseñanza bilingüe y adoptar estrategias pedagógicas inclusivas. Cuando se le pregunta acerca de cómo abordar la diversidad cultural en el aula, la docente mencionó la importancia de integrar contenidos y enfoques culturales diversos en el currículo, lo cual es consistente con lo planteado por Banks en el año 2008 sobre la educación multicultural. Asimismo, la docente señala algunos desafíos que enfrentan los educadores en la implementación de la interculturalidad, como la falta de capacitación y recursos y la resistencia al cambio por parte de algunos miembros de la comunidad educativa. Tiéndase esto, en algunos casos padres de familia, docentes, estudiantes, pero sobre todo autoridades.
en muchos de los casos, sobre todo en instituciones de carácter particular, hay una pequeña resistencia respecto de no en todas, ¿no? Por supuesto, el hecho de involucrar un sistema educativo multicultural, un sistema educativo intercultural, no apuntan mucho a topar este tema, estos temas focales, ¿no? Bueno, vamos a volvernos un poquito antes de llegar a las conclusiones, a las preguntas. Creo que es necesario poder irlas puntualizando, ¿sí? Dice, ¿cuáles son los principales fundamentos teóricos de la cultura y la intercultural en el contexto de la educación? ¿Qué papel desempeñan las diferencias culturales en la construcción de una educación intercultural equitativa y armónica? ¿Cómo pueden los docentes incorporar la interculturalidad de sus prácticas educativas para apoyar el sistema de educación intercultural bilingüe? Ante esto, es importante mencionar de forma personal que los docentes deberían incorporar dentro de la interculturalidad eh, prácticas educativas que sean inclusivas, desde las actividades académicas o desde, mejor dicho, la planificación microcurricular hasta la aplicación de las actividades pedagógicas en el aula. Eso debido a que la interculturalidad permite o nos permite primero dejar a un lado el individualismo y aportar sobre todo al desarrollo de una conciencia social más justa, más equitativa y con igualdad de oportunidades para todas las personas, especialmente para aquellos grupos que históricamente han sido vulnerables, ¿sí? ¿Qué estrategias pedagógicas se puede utilizar para fomentar el respeto y elaboración de la diversidad cultural en el aula? Al respecto, la docente mencionó que las estrategias pedagógicas que se pueden utilizar para fomentar el respeto y la valoración de la diversidad cultural en el aula es, por ejemplo, el hecho de trabajar en equipo. Es que es una estrategia bastante importante el hecho de que personas de diferentes culturas, ¿no es cierto?, puedan asociarse y compartir ideas en común, ¿no? Entonces, mencionaba la docente que es importante que se pueda trabajar de forma grupal, que se puedan hacer actividades lúdicas que permitan el intercambio de ideas, ¿verdad? Y también mencionaba que en los minutos cívicos se rescata bastante estos puntos debido a que se tratan temas interculturales. Esto decíamos, no quizá por parte, de forma general por parte de las autoridades, pero sí por parte de los docentes cuando en el plan operativo anual entregan el cronograma de actividades para poder trabajar en los minutos cívicos, sobre todo de la asignatura de estudios sociales, este tipo de temas. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la importancia de la enseñanza bilingüe en un sistema educativo intercultural bilingüe? Mencionaba que es bastante importante porque se logra rescatar, ¿sí? Sobre todo aquellos valores y sobre todo nuestra cultura. Hay que tomar en cuenta que el hecho de que se haya inmiscuido el lenguaje castellano en nuestra cultura ha permitido que la lengua materna, sobre todo el quichua, ¿no es cierto?, se vaya perdiendo poco a poco. Vemos que culturalmente ya, de hecho, hasta los niños araguros o muchos de ellos ya no visten, valga la redundancia, con su vestimenta tradicional y se han ido olvidando de la lengua materna que es el quichua. Entonces, mencionaba que es importante, a pesar de que pueda estar o no en en el currículo, perdón, la docente mencionaba que en la institución en la que trabaja no se da esta situación. Sí, por políticas quizá de la misma institución, al ser particular, quizá hay un poquito de rechazo hacia este tipo de políticas. Sobre todo la enseñanza bilingüe se da mucho más en los establecimientos fiscales y en aquellos que tienen esta característica de bilingüe, porque de forma general tampoco se da en las demás instituciones. ¿Sí? Ahora vamos a ir a las conclusiones y recomendaciones. Tras analizar las respuestas de la docente en la entrevista, se puede concluir que la implementación de un sistema educativo intercultural equitativo y armónico es esencial para fomentar el respeto y la valoración de la diversidad cultural, así como para mejorar la calidad y la equidad en la educación. La entrevista reveló una serie de desafíos y oportunidades que los educadores y las instituciones enfrentan al tratar de lograr este objetivo. En primer lugar, se recomienda brindar capacitación y apoyo a los docentes en temas relacionados con la interculturalidad y la enseñanza bilingüe, que es algo que es bastante complejo que se pueda dar, ¿no? En segundo lugar,
Se aconseja promover el desarrollo de currículos inclusivos que integren contenidos y perspectivas culturales diversas. Esto implica revisar y actualizar los programas de estudio, así como diseñar e implementar proyectos y actividades que permitan a los estudiantes explorar y apreciar la riqueza cultural de su entorno. También es importante incluir en el currículo temas relacionados con la justicia social, la igualdad y la lucha contra la discriminación y el racismo. En tercer lugar, es esencial fomentar la colaboración entre diferentes grupos culturales y lingüísticos en la comunidad educativa. Esto puede lograrse a través de la creación de espacios de diálogo y entendimiento mutuo, así como mediante la promoción de actividades y proyectos conjuntos que faciliten la interacción y el aprendizaje compartido entre estudiantes, docentes y familias de distintos orígenes culturales. Para finalizar, habrá que decir que esto, aunque teóricamente suena bastante bien, en la práctica es muy difícil. Sí, es muy difícil que en todas las instituciones, primero, se hable de interculturalidad y segundo, se apoye a la interculturalidad. Nos falta pasar de la teoría a la práctica y que esa teoría se asocie con el contexto en el que se desarrolla o desenvuelve cada centro educativo, independientemente de que sea particular, fiscomisional o fiscal. Más allá de eso, deberíamos, o el currículo debería modificarse para que eh, todo lo que está ahí también se lo aplique mediante la práctica y que no quede solo en eso, en teoría. Finalmente tenemos el anexo del cuestionario. Bueno, aquí únicamente hemos puesto 5 preguntas, en realidad son 10, pero en el informe que se adjunta está ubicada toda la información. ¿Sí? Eso es todo en cuanto puedo comunicar. Puedo dar a conocer respecto de la entrevista realizada a la docente. eh, Hay muchos más espacios de diálogo, muchas más conclusiones que se pudieron haber sacado, pero como menciono, está todo ubicado en el informe que es mucho más amplio y general. Esa es mi exposición. Muchas gracias. Muy buenas noches. Saludos cordiales.